Páginas revueltas. Hola, hola, personitas del mundo, bienvenidos a este pequeño espacio donde sacamos un poco la cara de los libros y hablamos sobre cómo estos nos interesan. Este es un espacio del Punto Radio en colaboración con Uninorte FM Stereo. El día de hoy los saludan sus queridas hosts, Luisa Fernanda Silva, y junto a Francesca Ceballos, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es las buenas historias. Así que, sin más que decir, esto es Páginas Revueltas. En este primer capítulo vamos a estar hablando sobre experiencias de lectura y vamos a compartir un poco sobre las diferentes perspectivas de estas. Para esto, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que nos acompañan para empezar esta experiencia con el pie derecho. Bueno, invitados, hagan los honores, preséntense, cuántos años tienen, qué carrera estudian. Yo me llamo Sebastián Vallejo, tengo 19 años, estoy en segundo semestre de filosofía y también hice un semestre de lenguas, ahorita estoy en filosofía. Y ya, vamos a leer. Mi nombre es Daniela Consuera, tengo 18 años, estoy en cuarto semestre de Ingeniería Mecánica. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia de cada uno con la literatura. ¿Qué tipos de libros leen? O si siquiera leen, lo tienen como un hábito, de pronto lo hacen obligados. O sea, yo rara vez leo, no lo hago obligada, sino como que pocas veces por mi propia cuenta cojo un libro. Ujú. O sea, yo realmente es raro que esté estudiando filosofía porque en mi casa, como hasta cuando yo tenía 16 años, no había nadie con un libro. O sea, no había libros, no había biblioteca, no había nada. Entonces yo, como el primer acercamiento que tuve como con una novela, o sea, la primera que me leí que me acuerdo fue como el caso de Jekyll y Mr. Hyde. Muy Ok, bueno ese muy libro. buen libro, Muy buen en realidad, libro, sí. Pero la primera novela así como que me cautivó fue 1984, como me acuerdo del profesor de español, que me da esa vaina que lo recuerdo full porque fue como, me cambió de bastante La la visión del mundo, perspectiva. pues, y de la literatura. Y eso fue como la primera novela. Y después leí Hamlet, Macbeth, que fueron como mis tres Ok, novelas ¿te de gusta la iniciación. literatura pesada? Sí, No he leído Esa, ninguno. ¿por qué? Hamlet, Macbeth de Shakespeare. Sí, solo pero... me vi la película y de cosa que me vi la película. Exacto. Es que no les ha pasado que por lo menos al escuchar la palabra literatura, usualmente solemos asociarla con algo académico, tipo esa clase específica de libros que tú estabas nombrando, Macbeth, Hamlet, no sé qué, que usualmente son, cuando yo digo libros pesados me refiero a libros no para todo el mundo, para todo tipo de consumo, que uno usualmente dice como no, son libros súper aburridos o que tienen un lenguaje difícil de entender y muchas veces siento que eso es lo que hace que la gente no lea, como digan, "Ush, leer, que pereza", se visualizan directamente ese tipo de contenido. Sí, es cierto. Es algo que hasta a mí me ha pasado, es algo muy común, la verdad. Porque siento que cuando alguien me menciona literatura o libros, siento que no está hablando del género que yo leo, que normalmente es como novelas o romance o fantasía. Entonces siento como que esos prejuicios que existen entre la comunidad lectora hace como que muchos lectores se sientan inseguros, incluso decir cuáles son sus verdaderos gustos, y esto hace como que otras personas, por ejemplo, Dani, que tal vez no está muy familiarizada con los libros, piense que los libros o la literatura en sí solamente son libros pesados o libros que mandan a leer en el colegio. No sé si esto les ha pasado, de que se aburren porque los únicos libros que han tocado son los que les mandan en la Sí, escuela. por lo general, o sea, yo en el colegio a veces ni leía los libros que me mandaban porque daba mucha flojera. Sí. O sea, es que es verdad, o sea, como que no es muy común o no es muy hablado de que también como que no se toma tan en serio los libros de fantasía o de romance como una verdadera literatura. Pero Hamlet es fantasía y romance, Claro, por ejemplo. Pero es una Pero- novela no escrita en esta sí. última década que ha pasado. Es O un sea, yo libro un poco siento, más yo siento que no viejo. la entendería, Yo también. sinceramente. Hablando Sí, pues de romance estoy seguro que lo moderno, o sea, entendería y le como gustaría. Exacto. adolescente, si se puede, vamos a categorizarlo así como libros. Como una literatura más Adolescente. dirigida hacia el público juvenil. Pero, ¿qué características tiene como esa literatura? Es una literatura mucho más ligera. Una literatura, es como si estuvieras viendo alguna chick flick de las que hay actualmente en Netflix. ¿Has leído Wattpad? No sé, alguna No. vez, ¿no? Exacto. Bueno, algo así. No, tiene cara de que no. Bueno, yo sí me he leído libros de Ah, Wattpad y bueno. eso sí los entiendo. Ah, Exacto, ese exacto. es O el sea, punto. todo eso es... Desde el comienzo de la literatura, o sea, por ejemplo, la tragedia griega, ustedes leen esa vaina y, o sea, se lee, son vainas cortas, sencillas, súper fantasiosas, de dioses, hay vainas eróticas, etcétera, etcétera. O sea, no hay tanta diferencia y son cosas sencillas realmente. Sino que
tienen como tal vez la fama de que lo lees como gente erudita. Exacto, eso es lo uno que tiene- estamos eso es lo que estamos hablando. hablando. Uno tiene como siempre esa mala idea, como que uno cree como, uy, esto debe ser súper aburrido, yo esto no lo voy a entender. Lo mismo pasa como con muchos clásicos, de pronto esos libros de época, Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, que son como otros libros y uno dice como que no, yo eso no, eso es para gente que sabe, o sea, yo eso no lo voy a entender. Sí, no sé si ustedes conocen algún tipo de prejuicio entre como los libros o hacia las personas que leen los libros más bien también. No sé si conocen algún prejuicio así que hayan escuchado, que se lo hayan dicho, O por ejemplo, a sea, Sí, ti o como que algo. leer es para los que estudian. o sea, yo De siento los que a que veces la gente que lee como que se siente superior, siento yo. Sí. Suele pasar un ¿Tú poco. te sientes superior a todas nosotras? Parece. No, Sí. Ay, no, no. pero, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dicen eso de que es literatura, o sea, es darle una oportunidad y ya, o sea, no, Sí. no tiene nada que ver con Exacto. o sea, no me acuerdo quién dijo algo así, pero decía como que no hay película, bueno, estoy hablando de películas, pero es Aplica, para cualquier aplica. arte, que no haya películas de culto, contemporáneas, ni nada, sino películas que has visto y películas que no. Claro, es que eso Tú tienes precisamente que, es lo de los prejuicios. O sea, son prejuicios, Un montón son... de cosas que la gente cree y no necesariamente significa que sean ciertas. o sea, Sí. la experiencia de cualquier arte, y también me parece interesante que en el cine hay como esa estratificación tan marcada de los géneros, Sí. de thriller, ciencia ficción, etcétera. O sea, la idea de disfrutar el arte es ver cada obra desde su singularidad. Ujú. O sea, Entonces, ustedes, hay géneros y demás, pero forma como para ubicarte en la literatura. Pero cada libro es totalmente un distinto sin mundo. importar Sí. la época, ni el género, ni nada. Porque es la expresión humana de un ser humano único e irrepetible. Sienten que, bueno, ya, creo que tiendo a adivinar tu respuesta, pero sienten que hay un tipo de literatura que tiene como, que es como superior, que tiene como, digamos, algún, por ejemplo, los libros que tienen un valor académico, los libros de ciencia, los libros de filosofía, los libros de física, sienten que esos libros valen más que de pronto el tipo de literatura que nosotras consumimos, que es una literatura un poco más, sí, más fantasiosa, que no tiene ningún tipo de valor o criterio con respecto al conocimiento. ¿Cómo así? O sea, Que si yo sientes siento que hay que, una literatura que sea como O sea, que si alguien te dice, mejor que joder, yo leo otras. esto, tú dices, Como que tú "Ush, dices, este no, man, ya". yo me leí este libro y de este libro sacaron una película en Netflix. Ah, tú lees eso. Joda, yo me leí La Odisea de Homero o alguna cosa así. Sí, O me sí. leí todas las enciclopedias de Newton sobre X cosa. o sea, yo siento que cada libro es diferente, como lo dijo él. O sea, cada libro tiene sus cosas. O sea, Sí, pero que sí, o sea, consideras que hay uno que es como, o sea, una Como categoría que que es si como... estuviera en una balanza, como que uno pesa más que otro. sí, pero siento que no es así. O sea, yo digo que sí, Ujú. pero Como en que tú realidad sientes que sí, pero realmente tú sabes que Exacto, no. exacto. Sí, no siento que valga más o menos. O sea, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, lo dice Homero, lo que tiene es que tiene un impacto social, histórico, mucho más grande que lo que están haciendo ahorita. Exacto. Exacto. Eso, eso lo hace más importante para la humanidad, sí, porque a partir de eso puedes registrar. Tiene una Pero historia. la lectura individual que tú haces en tu intimidad ya es algo personal y a ti te puede gustar lo que sea. Pero tú no puedes decir que, o sea, como negar la otra literatura solo por Total. pensar que es como para gente superior o algo así. No sé, Superior. ¿sí me entiendes? Sí, sí. Bueno, ya vimos que tú consumes como un contenido muy diferente al que nosotras tres consumimos. Yo te quiero hacer una... Bueno, la pregunta realmente va para los dos. Quiero saber cómo es tu experiencia con el tipo de literatura que tú consumes. Digamos, que es diferente a nosotras. Si sientes que de pronto el día que yo te diga, Sebastián, te tengo este libro, que son libros como los que me gustan a mí, y tú te lo lees, sientes que de pronto, como tú estás acostumbrado a algo diferente, tu experiencia con el libro que yo te estoy presentando se vería afectada. O sea, digamos, si mañana te lees A través de mi a ventana. través de mi ventana, exacto. Si Ok. mañana mañana te digo, No sé Sebastián, si has escuchado léete a ese través de mi libro. ventana. ¿Por qué te amor? Es romántico. Sí. Sí, pero tiene muchas escenas eróticas y se ha criticado demasiado porque Exacto. dicen que es basura.
Yo lo leí, mejor uno más pero conocido, digamos, que yo te pongo a leerte After. ¿Sabes qué es After, no? No. es No. que ese es el punto. No, o sea, como que ajá, o sea, tus libros, los libros que Exacto. consumes tú son muy Pero, o sea, diferentes. la Odisea y la Ilíada. Ujú, Y yo las leo y me parecen nefastas para leer. Porque son muy viejas. Ok. ujú. Y todo el tiempo es como hablar dioses, dioses, dioses. O sea, realmente no es algo chévere para leer, por ejemplo, la Odisea. Entonces no sé si yo leo un libro de esos y tal vez me engancho más con ese libro que Es pareciera muy que probable. Es muy, es menos sí. histórico que la Ilíada. Aunque o sea, la Ilíada, Es simplemente para entretener, más no como de Exacto. analizarlo, como por ejemplo puede ser la Odisea o la Divina Comedia, por ejemplo, que también es demasiado pesada de leer. Total, el No es Mío pe- Cid, la Celestina, no todos es esos son pesada. libros también que más que todo uno tiene acercamiento con esos libros en el colegio. En el colegio, de pronto en las clases de español, y uno después sale y dice, no, yo esto no me lo quiero volver a leer, o sea, ya. Nunca me lo leí. ¿Nunca te lo leíste? No. Yo me leí como un pedacito del poema del Mío Cid Ujú. Ni y más. yo dije, no quiero más. O sea, ningún libro del colegio que te mandaron te gustó, ninguno. O sea, ninguno que tú recuerdes como que, bueno, No, este yo no sí. recuerdo ninguno que haya No. leído. Ay, Dios mío. Bueno, eso pasa Es que siempre. sí, tienden, también en el colegio, tienden a acercarse, a acercar a los chicos a ese tipo de literatura. Es como si supieran, vamos a enseñarles Y esto esto lo van porque a no les va odiar. a gustar, porque no les va a gustar. Sí, porque es muy difícil que lean como el tipo de libros que nosotros consumimos porque suelen tener temas que son un poco delicados, o sea, y siento Pero que eso o sea, también, obviamente en un sistema educativo no puedes poner libros no, claro, tan obvio. contemporáneos, sino que tienes que poner libros que tengan su importancia histórica y etcétera, etcétera. Y tengan Esperemos su... que en un futuro como en 3 décadas más allá, les enseñen a los niños en el colegio lo que estamos leyendo nosotras Pero, ahora. sí, ¿Pero qué están leyendo ustedes? pero sin el, pero sí. Son libros más... El último libro, el último que me estaba leyendo fue Mujercitas, que siento que es bastante conocido. Pero sí, pero Mujercitas también es un libro de época. Ajá, siento que es como, creo que es el único libro de época de época que me he leído porque de resto ha sido, o sea, igual Mujercitas sigue siendo como una historia de amor, Total. entre comillas. Entonces, o sea, concluimos aquí en estas preguntas que les hemos hecho de que no consideran que hay un tipo de libro mejor que el otro y que cada uno tiene sus diferentes experiencias con el tipo de lectura que tiene en su interior. O sea, cada uno le puede gustar un género muy diferente y eso no tiene, o sea, no hay que por qué juzgar a nadie que lea un cierto tipo de libro. Eso es lo que, Claro, para gusto la los verdad. colores. También está el hecho Sí. de que tal vez el problema no es la literatura, sino la gente. En el momento en que está bien que todos nos guste la literatura, que es un hábito hermoso y espectacular, y uno puede adoptarlo en cualquier momento, porque nunca seas demasiado viejo para coger un libro y leerte de absolutamente cualquier cosa, sino que es más la gente que tiende como a decir, Verte por arriba del hombro. exacto, y decir cosas como, joda, tú lees mucho, debes Mm, ser súper inteligente, debes ser la mejor en el colegio. Y no, realmente la literatura también es un hobby para entretenerse, es un hobby de Sí. entretenimiento, así como verte una película, como verte una serie, como hablar con otra persona. ujú. Es para eso, es para alimentar el ocio, la entretención. Ujú. Ujú. Yo quiero hacerles como ya una pregunta, dirigiendo más a lo que estamos hablando de las personas ya como tal. ¿Qué cambios de pronto les gustaría ver en las personas, no, en la percepción pública de la gente en el futuro? Como que, ajá, por lo menos Daniela dijo, no, yo sé que, yo pienso que sí hay una literatura que es superior a otra. Yo sé que no lo hay, pero yo sí lo pienso. ¿Qué cambio les gustaría ver en las personas como que piensan así como Dani? Pero es que tú no puedes cambiar la mentalidad de la gente. O sea, no Pero- No, sé. yo no lo voy a cambiar, en un futuro se O cambia. sea, creo que lo que estás diciendo estás haciendo una generalización muy grande, que no me parece. O sea, lo que cambia en, pues, digamos, ciertos grupos o como es la gente de la literatura es la forma que la abarcan. Ustedes, como estaban diciendo ahorita, ustedes la abordan desde la entretención, de entretenerse un rato en el ocio y eso está bien, o sea, te pueden hacer lo que sea, normal. O sea, la literatura está para lo que tú quieras usarla, porque un Ujú. libro está, Así. una herramienta y tú la usas para lo que sea. Pero el aborden, o sea, por ejemplo, en mi carrera, el aborden, bueno, en mi caso, ¿no? En mi Ok. caso, el abordar leer literatura o filosofía no es tanto la entretención, sino el
acercamiento a la expresión humana de otro ser humano, Ok. que es el autor de la obra, porque la obra no es solo un libro compuesto y salió por ahí para entretenerte, que sí te puedes entretener, pero como la génesis está en el sentir de un humano que generó toda esa historia con un significado y Claro. con toda su historia de vida atrás. ¿Entiendes? Ujú. ¿Y Tú tú, ya Dani? dijiste que no. Ella dijo directamente, Tú no se o puede cambiar a sea, las personas. nadie se puede puede, venir aquí, digamos, Obvio, yo no voy a llegar a decirles, Ajá. hey, no piensen eso. No, pero de pronto en en tu algún caso, a ti que te futuro. hubiera como, o qué piensas que te hubiera hecho cambiar como esa mentalidad de que De yo no que- leo libros, no voy a leer libros, o sea, como No, que yo qué te no. gustaría haber Yo vivido. no No, yo digo que también. no voy a leer libros. También como Yo saber digo que no he encontrado un género que me llame Ujú. demasiado la atención. Tampoco me he Ok. interesado mucho en buscarlo. No quiero, o sea, no es que yo no voy a leer nunca, sino que todavía no he encontrado algo que me atrape demasiado para leer. sientes que te tranquilizaría un poquito mejor, digamos, poder tener una conversación y decir así como dijiste ahorita, no sé qué libros de Wattpad, ay sí, yo los leo. O sea, sientes que de pronto eso te incentivaría un poquito más como a decir, hey, me leí este libro, a hablar con otra persona, a leer más. Sí, claro, o sea, si me gusta el libro, y así, sí, tendría una conversación del libro que me haya leído y me haya gustado, y que haya entendido, Y que que es lo hayas entendido. importante. Exacto. Bueno, Frances, yo creo que pues ya con esto concluimos esta primera emisión. Sí, Luisa, fue un gusto escucharlos a los dos, oír sus experiencias tan diferentes con la Sí. lectura. Y les agradecemos por poder abrir este primer espacio pues con nosotras. Y pues también muchas gracias a todos los que nos acompañan en este nuevo viaje, donde todos tienen una voz y una opinión. Esperamos realmente que les haya gustado, que les haya dado pie para empezar una conversación, que hayan pasado un buen rato y que nos acompañen en otra semana en un próximo episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en El Punto y Uninorte FM. Esto es Páginas revueltas.